Buenas tardes, disculpen ustedes la demora. Bien, comencemos. Hoy día nos toca tratar ya lo que es la ley 27157 y los tipos o las clases de saneamiento que ella contiene. Esta norma es bastante amplia, en realidad está dada para efectos de poder sanear, regularizar una serie de actos. ¿Okay? Entiéndase que estos actos que regularizan no es que no estén regulados, están regulados todos ellos, pero como en algunas ocasiones no se han realizado en su momento, pues la ley permite que estos actos se realicen. Por ejemplo, acá tenemos el saneamiento de titulación, ¿cierto? En el caso del saneamiento de titulación se puede recurrir, o la vía regular en todo caso, antes de la dación de esta norma, era a través de la prescripción adquisitiva o la formación de título supletorio vía judicial, ¿ok? Vía judicial. En el caso de saneamiento de fábrica, bueno, ya lo vamos, es lo que nos toca hoy día. En el caso de saneamiento de fábrica, en idéntica forma, existe o siempre ha existido una forma de que nosotros podamos declarar una fábrica, pero, el detalle es, como en su momento no se hizo, ¿qué se hace? Recién comenzar la regulación posteriormente. Esta norma también hace saneamiento de áreas, medidas y colindancias, ¿ok? Igual, esta forma de saneamiento también está contemplada en la ley, también es judicial y está establecida en el Código Procesal Civil, pero ya que no se hizo en su momento, también la ley establece una norma abreviada un procedimiento abreviado para poder realizarlo. Y por último, el saneamiento para para unidades de vivienda en las cuales coexisten unidades exclusivas y áreas y bienes comunes. En este último caso, ¿qué es lo que sucede? Existe un edificio o existe una quinta o una galería o un mercado en las cuales no existe reglamento interno ni existe independización inscrita. ¿Qué se hace? También la norma establece un procedimiento para que se pueda llevar a cabo o se pueda desarrollar este saneamiento. Desde la declaración de edificación, la regularización de la edificación vía establecer un régimen y también sanear vía titulación esas unidades exclusivas. Bien, comencemos brevemente lo que es el saneamiento de titulación. Este saneamiento de titulación es un trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta la edificación a regularizar. Bien, esto tiene dos grandes conceptos: la declaración de prescripción y la formación de título supletorio. ¿Ok? No vamos a entrar nosotros mucho a definir el tema conceptual, lo que más nos interesa es el procedimiento a través de la ley. ¿Ok? ¿Qué es la prescripción adquisitiva de dominio? Dice, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Pues bien, si yo tengo la posesión de un determinado predio, estoy en la posibilidad de solicitar vía prescripción adquisitiva de dominio que se me declare propietario. Como les había indicado inicialmente, ¿existe un trámite? Sí, judicial. Antes de julio del 99, todas estas prescripciones se llevaban judicialmente. ¿Ok? Cuando sale esta ley de regularización, establece un camino abreviado. Enseguida vamos a ver quiénes participan. Por el momento tengamos solamente este breve concepto de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, en la cual el que es poseedor puede solicitar que se le declare propietario. Requisito: 10 años de posesión. ¿Okay? Bien, estábamos indicando, si la persona acredita una posesión continua, pacífica, pública y por un lapso mayor de los 10 años, puede solicitarlo. ¿Ante quién lo solicita? Ante el notario. La pregunta es, creo que nos vamos a adelantar, pero no importa. La pregunta es, ¿ante qué notario? Vean, nosotros cuando recurrimos a la vía judicial siempre vamos a recurrir o establecer la competencia dependiendo del lugar donde se encuentra el predio. ¿Ok? En idéntica forma es aquí. En el caso de procedimiento notarial vamos a recurrir ante el notario del distrito judicial donde se encuentra ubicado el predio.
Entonces, si el predio se encuentra ubicado en el distrito notarial del Callao, por ejemplo, el notario que se va a encargar de ese trámite pues será un notario de la provincia del Callao. Por el contrario, si el predio se encuentra ubicado en la zona notarial de Lima, tendrá que ser necesariamente un notario de la provincia de Lima. No especifica los distritos, solo dice Lima, ¿no? Ah, así es. Lo que pasa es que el distrito notarial de Lima es Lima Metropolitana, llámese Lima y sus distritos. ¿Ok? Y cuando habla de Callao, es Callao y las provincias de Lima. Luego vamos a ver que en el caso de las zonas registrales es diferente. Porque en el caso de las zonas registrales, por ejemplo, la zona 9 abarca Lima y la provincia constitucional del Callao. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ya. Continuemos. En el caso también otra figura que se presenta es la formación de título supletorio. Aquí la persona, independientemente de que sea poseedora, él es propietario. Adquirió el bien, ¿ok?, vía el derecho de propiedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que él no puede demostrar o no puede acreditar su derecho. Por el título es imperfecto a lo mejor. Exageremos un poco a lo mejor porque se le perdió el título, ¿ok?, y no puede acreditar ese derecho de propiedad. Pero él es propietario, a diferencia de la posesión. En la posesión, exagerando un poquito, puedo ingresar al inmueble, permanezco 10 años y posteriormente puedo solicitar que se me declare propietario. Aquí no, aquí yo compré, adquirí por utilizar un término, por la vía regular. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tengo el documento con que acreditar. ¿Ok? Entonces el camino adecuado es la formación de título supletorio. Acá el lapso de tiempo es menor. Debo acreditar por lo menos 5 años de posesión. ¿Por qué? Porque existe un título. Entiéndase como título no necesariamente al documento, al papel. ¿Ok? Un título que yo alego que existe, pero que a lo mejor no tiene la formalidad adecuada. Entonces, ¿qué es lo que solicito? Este procedimiento de formación de título supletorio para que se me declare propietario. ¿Se puede considerar en este caso también, por ejemplo, un escrito de COFOPRI sin necesidad de registros? Lo que pasa es que ya estamos hablando de otro tema, diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de asentamientos humanos y urbanizaciones populares, el órgano competente para determinar o adjudicar era COFOPRI, ahora las municipalidades provinciales. Entonces, interesante la pregunta por un punto, porque cuando... Dejémoslo ahí. Gracias. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando un predio está siendo saneado o se está realizando el saneamiento por una entidad que se encarga también de esto? Como dice el joven, por COFOPRI. Estoy poniendo al revés ya. Ya estoy peor todavía. ¿Qué es lo que sucede cuando COFOPRI está realizando el saneamiento sobre una determinada área de terreno? En estos casos, la competencia del notario queda de lado. En otras palabras, no procede declarar la prescripción cuando el predio se encuentra regularizado o está haciendo o se está llevando a cabo la formalización por parte de COFOPRI. ¿Perdón? No hay prescripción, no hay prescripción. Sobre esa área de terreno, supongamos un área de 10.000 metros cuadrados donde COFOPRI asumió jurisdicción y está llevando a cabo su empadronamiento, ¿ok? Pero esta persona a lo mejor este poseedor quiere acelerar su trámite y recurre a un notario para que le haga el trámite vía prescripción adquisitiva de dominio. El notario diligente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar la partida registral, ¿ok? En la partida registral materialmente vamos a encontrar que esa partida está a nombre de COFOPRI o está a nombre de la municipalidad provincial. En el momento que se percata el notario de esto, él va a decir: un momentito, yo no tengo competencia para poder tramitar tu pedido, tu solicitud. ¿Por qué? Porque ya existe una norma expresa que prohíbe o restringe la intervención del notario en estos casos. O sea, tiene que estar
en la partida tiene que figurar como propietario, digamos, COFOPRI o la Municipalidad Provincial. Es la única forma que nosotros... ¿Y si está en blanco? Si está en blanco, no, normal, el notario va a poder materializar y comenzar su trámite. Claro. Tengan en cuenta que la partida registral nos va a decir mucho, ¿cierto? Porque en este caso, por ejemplo, si hay un terreno, materialmente yo notario, ¿cómo podría saber si efectivamente el COFOPRI está o no está realizando trabajo sobre ese predio? Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, materialmente, ¿cuál es la forma? La partida registral. Porque en la partida registral, si es un predio individual o si es un predio matriz, igual debería aparecer estos datos. Y con eso, recién o sobre esa base, el notario va a comenzar su procedimiento notarial de prescripción. Bien, el procedimiento notarial está regulado en la ley 27157 y en la ley 27333. Estas normas son las que van a establecer el procedimiento notarial, el inicio del proceso. Como habíamos indicado, este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio se tramita exclusivamente ante el notario de la provincia donde se ubica el inmueble, ¿ok? Solo ante ese notario. Acá hay un tema importante. Actualmente se modificó el ámbito de competencia del notario. No sé si ustedes están al tanto. Por ejemplo, antes podíamos hacer o recurrir al notario para que elabore una escritura pública de compra-venta, ¿cierto? Ante cualquier notario. Cualquier notario podía elevar nuestra escritura de compra-venta, ¿cierto? Ahora no. Si el predio se encuentra en la provincia de Lima, pues tiene que ser un notario de Lima. Ya se ha restringido el ámbito o las funciones del notario. Si el predio se encuentra ubicado, supongamos, en Cerro de Pasco, pues el notario de Cerro de Pasco será el que, será ante quien se otorgue esta escritura pública de compra-venta. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queramos realizar algún tipo de acto jurídico, tenemos que ver cuál es la competencia del notario para poder realizar este tipo de actos. Incluso la norma va un poquito más allá y también habla de las hipotecas o gravámenes. Buenas tardes. De las hipotecas o de los gravámenes. ¿Okay? Entonces, que quede claro que el notario competente es el notario de la provincia donde se encuentra ubicado el predio. ¿Cómo se inicia la petición? Acá tenemos los requisitos. Una solicitud escrita, como si fuese, a lo mejor poniendo el paralelo de una demanda, la indicación de la fecha y forma de adquisición, nombre y dirección del titular registral, o sea, de la persona que aparece en la partida registral como propietario. Y en todo caso también indicar la persona que, la persona inmediata que lo transfirió, ¿ok? Porque puede suceder que no sea el titular registral quien realizó la transferencia. Esa transferencia se pudo hacer, nunca se perfeccionó y total, llegó a mí, pero a través de una cadena ininterrumpida de transferencias que nunca se inscribieron, ¿cierto? Recuerden la clase anterior o la sesión anterior que indicamos que las transferencias de bienes inmuebles no necesariamente es obligatorio inscribirlos, ¿cierto? Son facultativos, ¿ok? Nos piden también la certificación municipal de que la... Sí. ¿Es necesario también inscribir o indicar el tracto sucesivo, la sucesión de la... No, lo que es importante indicar es la forma como se adquirió, ¿cierto? La forma como se adquirió. Pero lo que sí es importante, ya lo vamos a ver a lo mejor dentro de unas presentaciones más adelante, es emplazar al titular registral, ¿cierto? Porque él es en todo caso conforme a la partida registral, conforme a la seguridad jurídica, el que aparece como titular, ¿cierto? Entonces interesa emplazar a ese titular registral. El ofrecimiento de testigos y plano perimétrico y plano de ubicación, ¿ok? Hay un punto importante que aquí deberíamos de tener en cuenta. Bueno, no se ha notado acá. Un punto a tener en cuenta es el dato del solicitante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones este solicitante puede ser soltero y no va a haber ningún problema, ¿cierto? Porque se supone que está solicitando la prescripción considerándose el bien como propio. Pero por el contrario, ¿qué sucede si el solicitante
valga la redundancia, en su solicitud indica que es casado, pero solamente interviene él. Es importante que desde el inicio del proceso el notario establezca si este bien que se está solicitando va a tener la calidad de un bien propio o va a ser un bien social. ¿Okay? ¿Por qué? Porque caso al contrario, lleva todo el trámite del notario, se olvidó, realizó la declaración y cuando llega al registro de predios, señor notario, ¿cuál es la calidad del bien? Usted ya declaró, realizó todo su procedimiento, pero esta persona que intervino como casada, usted nunca le pidió que establezca si el bien era propio o el bien era social. ¿Ok? Entonces, a priori, nos interesa que cuando se inicie el proceso, establecer no solamente el estado civil, sino cuál va a ser esa calidad del bien que va a tener motivo de la prescripción. Como les repito, ya han sucedido más de una vez en las cuales pues no se llega a determinar la calidad del bien. ¿Qué le queda al registrador? Va a tener que observarlo para que el notario establezca esa calidad o la calidad del bien que se otorgó en la declaración de prescripción o formación de título supletorio. Lo que les indicaba, ¿a quién emplazamos? Es importante esto porque vean, como estamos comentando, este procedimiento notarial es bastante breve, sencillo y no debería tener mayor cuestionamiento. Si lo comparamos con un proceso judicial, en el caso del proceso judicial, ¿qué es lo que pasa con el emplazado? Si el emplazado no es una persona cierta o no se le ubica el lugar donde se le pueda notificar, se le designa un curador judicial, ¿cierto? Un curador, ¿para qué? Para que él defienda sus derechos procesales. Pero aquí no. Imagínense, en este procedimiento... Buenas tardes, señorita, adelante, adelante. En este procedimiento notarial, no. Se hace el emplazamiento, supongamos que el solicitante indique que desconoce el último paradero o el último domicilio de la persona que le transfirió. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde le notificamos? El notario le dice, bueno, ¿sabes una cosa? Haz tu declaración jurada de que no tienes o has agotado todos los mecanismos necesarios para poder ubicar a esa persona. Con esa declaración jurada se realiza un emplazamiento a través de publicaciones, ¿ok? Edictos a través de publicaciones, pero nada más. Nada más, a lo mucho exagerando, pues se le buscará en la RENIEC el domicilio de ese transferente o de ese posible transferente. Pero, ¿y el procedimiento? ¿Acaso en este procedimiento notarial se le designa un curador judicial? No, no. Simplemente se hacen los emplazamientos, nada más. Como les digo, publicaciones en el peruano, los edictos en el peruano notificándose a los posibles afectados, interesados o al titular incluso registral, pero no hay una notificación material al domicilio o al último domicilio porque supuestamente existe una declaración jurada que se desconoce el último domicilio. Ustedes saben que acá también los peruanos somos a veces un poquito descuidados y no actualizamos en la RENIEC nuestros datos. Y a veces o muchas veces pues se notifica a ese domicilio que aparece en la RENIEC, pero tampoco se le va a ubicar. ¿Okay? Entonces, si hacemos un comparativo entre el procedimiento notarial y el procedimiento judicial, vamos a ver algunos pasos en los cuales el procedimiento notarial es bastante abreviado. ¿Okay? Bien, regresando, entonces decimos, el notario notificará necesariamente a la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho invocado. Si Pedro Pérez me lo transfirió, pues yo voy a indicar o voy a solicitar al notario que se emplace a ese señor. Independientemente de eso, recuerden que de todas maneras se emplaza al titular registral. Tengan en cuenta que el titular registral es la persona que aparece como último propietario en la partida registral, no necesariamente la persona que transfirió. ¿Ok? Doctor, sí. Si están siendo casados y después se han uno fallecido, se han separado, ¿cómo se hace en el caso de eso? A ver, vamos por la primera parte. Buenas tardes, señora. Adelante, por favor. Vamos a la primera parte si es soltero. O perdón, si es casado, me dices tú, está separado, ¿cierto?
Perdón, ¿a quién le ha comprado? El solicitante. El solicitante no, la última persona ¿A quién le ha comprado? De quien adquirió, si él es casado. o sea, en su momento lo adquirió y quiere hacer la prescripción y como dice... El emplazado es casado. Perfecto. Ok, si el emplazado es casado, pero resulta que quien me transfirió, vamos a ponerle nombres para que... Don Pedro Pérez, casado con la señora Margarita Pérez, ¿ok? Pero resulta que en la transferencia solamente actuó él, ¿ese es el ejemplo? Claro, o sea, las dos personas en su momento Me transfirieron. claro, y como el notario busca trata de notificar a las dos personas y no lo ubica a los dos. Ah, perfecto, ese es sencillo, yo pensé que el ejemplo iba por otro lado. Bien, en el caso que una sociedad conyugal sea la que transfirió al solicitante la prescripción, pues se tiene que emplazar a ambos miembros de la sociedad conyugal, no solamente a uno. Igual que cuando se demanda. Cuando se demanda, y si están separados con mayor razón todavía, ¿ok? Con mayor razón todavía se emplaza o se notifica a ambos miembros de la sociedad conyugal. Se ubica a uno y a la otra persona. Se le emplaza vía publicaciones, edictos, mediante edictos en el peruano. ¿Ok? Doctor, Sí. y si en el caso de que las acciones y derechos de las gananciales de uno de ellos haya sido transferida, se notifica al adquiriente. A ver, interesante su pregunta, pero primero vamos a despejar una duda. Una duda que me creo siempre yo. Usted me dice que existe acciones y derechos, ¿cierto? Son los dos miembros de la sociedad conyugal y cada uno, supongamos que liquidaron las sociedades gananciales y a cada uno le corresponde un porcentaje determinado de acciones y derechos. Bien, quedémonos por el momento con esta idea en la cabeza. Yo les pregunto otra cosa. Aquí, supongamos yo, Víctor Guamán, solicito al notario la prescripción sobre el 80% de acciones y derechos de ese predio. ¿Ok? Solicito al notario que me declare propietario de un terreno de 1000 metros cuadrados y solicito que se me declare la prescripción respecto del 80% de ese predio. Yo les pregunto, ¿procederá la prescripción en este caso? No, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué no? Porque si uno solicita la prescripción, solicita sobre un bien cierto. Así es, así es. Los porcentajes de acciones y derechos es una cuota ideal, que no tienen un espacio físico determinado. De todo el salón, el 80%, ¿cuál será? Una parte proporcional, pero físicamente ese 80% ¿dónde está ubicado? No lo sabemos, hasta que se haga en su momento una adjudicación. Entonces, llegamos al ejemplo del señor. Si, supongamos, feneció las sociedades gananciales y a cada uno le corresponde un porcentaje de acciones y derechos, lo que me va a interesar a mí como poseedor es, ¿tengo yo la posesión respecto de todo el predio? Si yo tengo la posesión respecto de todo el predio, es indudable que tengo que emplazar necesariamente a ambas personas, ¿cierto? ¿Con qué porcentaje? Relativamente a mí me interesa poco o nada saber qué porcentaje, porque lo que me interesa es que ellos estén bien emplazados. En su momento ellos podrán oponerse, ese es otro tema aparte. Pero para efectos de iniciar mi procedimiento, yo emplazo a ambos. La pregunta iba por otro lado. A ver, disculpe, a lo mejor... No era el porcentaje en sí, ¿Ya? ¿no? Porque el porcentaje se va a imputar al 50%. ¿Ya? ¿No? Sino era el tema de que si uno de los ex cónyuges, ¿no? Vamos a hablar, ¿Ya? ¿no? Ha transferido el porcentaje de sus bienes gananciales del predio. Por ejemplo, este cónyuge transfirió a X. Claro. ¿Ya? Son copropietarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ya no hay pues, sociedades gananciales. A ver, vamos a ponerle nombres otra vez para poder entender el ejemplo. Que yo me estoy yendo con el ejemplo que usted me da, me voy con otros ejemplos más y ya se me metió en la cabeza otro tema también. A ver, supongamos que el señor A, casado con la señora B, se divorcian, liquidan las sociedades gananciales y le quedan un porcentaje para cada uno, ¿cierto? A ver, entiendo que esta señora B transfirió su porcentaje de acciones y derechos al señor X, ¿cierto? Y el señor X es el que ahora solicita la prescripción, ¿así?
No, el que solicita la prescripción, bueno, esto ya es una figura de prescripción, entonces tendría que solicitarlo un cuarto, ¿no? A ver, Un entonces, tercero. ¿este señor le transfiere a otro? No, ya no. Ahí nomás. Sino que usted estaba haciendo un ejemplo de prescripción adquisitiva, Ajá. ¿no es cierto? Ya. Entonces se plazaba a los esposos. Así es. En este caso, X reemplaza ya a uno de los cónyuges, Ya. ¿no es cierto? Entonces tendrían que emplazarlo, para hacer la solicitud de la prescripción, tendrían que emplazarlo a X y a A. Claro. Así es. Pero hay un punto importante que acaban de mencionar, la copropiedad. ¿Qué sucede? Supongamos que A y B. No hay vínculo entre ellos. No hay sociedad conyugal, no hay nada. Pero ambos son copropietarios del predio. Por X motivo, B se ausenta, exageremos, por más de 10 años. Y A agarra y dice, bueno, yo estoy en posesión de todo, así que voy a solicitar que se me declare propietario respecto de la parte alícuota de B. En principio, como hemos indicado, no se admite la prescripción por porcentaje de acciones y derechos. Pero exageremos, digamos que igual este señor A solicita que se le declare propietario respecto de la parte de B. La pregunta es, ¿procede la prescripción? ¿El notario podrá dar el trámite? No procede. ¿Por qué? Porque la ley restringe, y es una norma imperativa, que entre copropietarios prescriban. ¿Ok? No procede la prescripción entre copropietarios. Interesante a veces este tema de la prescripción, que no parezca, ¿no? Con las preguntas que ustedes se hagan. Sí, es bastante amplio. Y en la parte sustantiva es mucho más amplia todavía. Bien, supongamos en el tercer supuesto, en el cuarto supuesto, perdón, supongamos que no conocemos al propietario o nunca tuvo ese propietario, nunca existió un propietario particular. Una premisa importante es, todo bien que no le pertenece a un particular es de propiedad del Estado. Es una presunción legal. ¿Ok? Es una presunción. ¿En qué se basa esta presunción? ¿Existe alguna norma? ¿De los bienes? Claro, en la Constitución. No, está también en la ley orgánica de la Superintendencia de Bienes Estatales. También. Ahí está. Sí. Claro. Y el otro tema de la copropiedad es Código Civil. Salud. El tema de la copropiedad es Código Civil. Ya. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, nosotros decimos, si no existe un particular de por medio, ¿qué es lo que hacemos? Emplazar a bienes nacionales. ¿Ok? Salvo que el bien... ahora es un tema de competencias, porque los gobiernos regionales también son competentes para que sean emplazados. ¿Ok? También son competentes. Pero ahí comenzamos por... Sí. Entendamos, doctor. Usted dice que para hacer una prescripción adquisitiva de un bien no inmatriculado, No inmatriculado. ¿no? ¿Se tiene que emplazar a la SBN? Sí. No necesariamente. Salvo que... Simplemente usted presenta al notario, ¿no? la solicitud Ya. de prescripción adquisitiva de dominio de un bien cuya posesión y las características, Ya. y no emplaza nada. El notario tampoco lo emplaza. Perdón. Yo estoy haciendo ese tipo de saneamiento, ¿Ya? ¿no? Y los notarios no me están pidiendo que lo emplace a la SBN. No está matriculado. ¿Ya? ¿Ya? No ha sido un islote agrario o agrícola o agropecuario. Está en expansión urbana. ¿Ya? Entonces se emplazó. ¿A quién se emplazó? adquirió- ¿A nadie? A nadie se emplazó. Pero sería ilógico, siempre tiene que haber un... O sea, se ha hecho la búsqueda catastral, Ya, perfecto. no está inmatriculado. Entonces, ¿No? SBN. Se ha ido a COFOPRI, Ya, porque te exige. tampoco. COFOPRI tampoco. Municipalidad, ¿has hecho algo sobre el tema? Tampoco. Ya. No hay propietario. Entonces, Y el notario no le ha indicado que el se... notario no. Tampoco. Y el notario ha terminado con la resolución, el instrumento, y el instrumento se inscribió. ¿Se inscribió? Se inscribió en Caraballo. No, se inscribió ante registros públicos el derecho de propiedad. Ah, qué interesante. Qué interesante. Porque quien les habla ve los temas de prescripción. Ah, ya. Ah, yo soy registrador. Ya.
y veo esos temas de prescripción. Y no se me puede pasar este tema, porque si no hay un titular registral, si no hay un tercero particular a quien se le repute propietario, porque yo, por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico, Municipalidad de Lurín, si no me equivoco, tiene los predios todavía a su nombre, pero no obstante eso ya realizó una lotización y transfirió, pero nunca se inscribió la lotización y por ende no se materializaron estas transferencias. Pero la persona que adquirió tiene el documento que acredita que ese predio, primero, es de dominio privado y segundo, que se fue transferido a lo mejor no por la municipalidad, pero sí por la persona que la municipalidad le transfirió y puede solicitar la prescripción. Esta es una de las excepciones por las cuales no es necesario recurrir a la SBN. Pero eso es con título cierre. Pero es una prescripción. ¿No? Es una prescripción. Por eso le digo, perdón, permita. Permita, pero no hay inmatriculación. Y yo no voy a recurrir a la SBN porque he acreditado como es un tercero, ¿okay?, de quien yo adquirí. Pero ahí hay un tracto. Así es, y hay un derecho de propiedad del tercero. Adelante. Por eso le digo, me es muy difícil creer, no voy a decir que no, porque puede suceder, pero hay un tema de responsabilidad, tanto del notario como del registrador que inscribió este título, porque esta es una causal de nulidad. Si no se emplaza la SBN, es una causal de nulidad. La SBN podría. Claro, pero ya se inscribió, o sea, ya tendríamos que judicializarlo. Ya tendríamos que judicializarlo, ya ese es otro tema completamente diferente. Pero en todo caso, independientemente del ejemplo del señor, tenga en cuenta algo importante. Si no hay, o el predio no está inmatriculado, existe de por medio la responsabilidad de que se notifique a la SBN. ¿Ok? Lo que a lo mejor comenta el señor puede ser una excepción. Doctor, Dime. yo justo estoy haciendo una precisión. ¿Ya? Bueno, con lo que dice yo, bueno, yo ahorita recién me estoy enterando, pero el ingeniero que me está asesorando también dice lo mismo lo que usted dice, ¿no? Hay que emplazarlo a bienes nacionales con un documento para ver si le corresponde, ¿no? Para ello también me dan una respuesta, me dicen no corresponde, dice así es. Lo que pasa es que la SBN tiene supuestamente un marquesín o una relación de todos sus bienes. ¿Okay? Y hay algunos bienes, como les digo, que ya han sido transferidos a terceros. Entonces la SBN dice, yo no me puedo meter porque ese bien en su momento se transfirió. No se regularizó el tracto, perfecto, pero eso le pertenece a un tercero. Si yo entonces la prescripción no la solicito contra la SBN, sino únicamente contra ese tercero. ¿Okay? Y en plazo porque hay un dispositivo legal de por medio que se tiene que cumplir. ¿Okay? Pero como le vuelvo a repetir, que quede claro, ¿no? El tema de que en su momento puede existir una omisión, puede ser, ¿ok? Pero este emplazamiento de todas maneras hay que realizarlo. En todo caso, el sistema nacional de bienes estatales será la que se encargue de comunicar si está como titular o no. Así es, así. Y si no hay una respuesta de por medio, el notario va a continuar con su procedimiento notarial hasta la declaración. Bien, independientemente que se haga el emplazamiento por edictos, la norma exige también que se hagan las publicaciones por 3 días. ¿Okay? Con intervalos de 3 días, 3 publicaciones con intervalos de 3 días en el peruano y en el diario de mayor circulación del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Paralelamente, doctor. Paralelamente o alternativamente no hay ningún problema. Exagerando, llega a registro. ¿Y qué llega a registro? No nos llega a nosotros materialmente el emplazamiento. Basta con que el notario en la escritura pública haya indicado que se emplazó o se cumplió con emplazar a la SBN y a nosotros, a registro, no se tiene que acreditar mediante la notificación realizada. Basta únicamente con la declaración del notario. Bien, en el supuesto de que tengamos o querramos ganar prioridad, podemos solicitar la anotación preventiva. Un trámite bastante sencillo, el notario lo solicita adjuntando una copia certificada de la solicitud de prescripción. ¿Qué se adjunta a ello? Un plano perimétrico y el plano de ubicación. ¿Okay?
visados por la municipalidad donde se encuentra ubicado el predio. Pero ¿qué es lo que sucede? Si alguno de ustedes han hecho algún tipo de trámite, se va a percatar, a nivel de registro de predios, se va a percatar que ahora no se exigen estos planos con la formalidad del visado. Yo pediría que se siga, pero existen resoluciones del tribunal registral en las cuales hace la precisión de que estos planos pueden estar visados por la municipalidad o pueden estar suscritos por un arquitecto o un ingeniero civil inscritos en el índice de verificadores. Lo que pasa es de que esta última parte yo me alejaría de esto porque el arquitecto o el ingeniero civil, no niego la calidad que ellos tienen para poder realizar o levantar un plano, pero quien tiene el catastro es la municipalidad, ¿cierto? Y va a poder determinar si existe o no superposición con otro predio, ¿ok? Entonces, por ahí la seguridad o la certeza que nos da sería en el plano visado por la municipalidad competente. ¿Qué es lo que pasa si nosotros realizamos o solicitamos la prescripción respecto de un predio que tiene 100 metros cuadrados y queremos la prescripción de esos 100 metros cuadrados? Ahí no va a haber ningún problema. También existe ya un precedente a nivel de tribunal registral que nos indica que no será necesario por parte del notario presentar los planos. No tendría sentido, ¿cierto? Porque si yo estoy pidiendo la prescripción de todo el predio que está en la partida registral, pues bastará únicamente con lo que yo lo describe en mi solicitud nada más para que proceda la anotación preventiva, ¿cierto? Solamente para la anotación preventiva. Solo para la anotación preventiva. ¿Qué tiempo dura? La anotación preventiva es a plazo indeterminado. ¿Determinado? ¿Sí? Porque la idea es que se inicie el proceso notarial y que concluya con una declaración. Y si existe por el camino una oposición, el notario tiene la obligación de comunicar esa oposición a fin de que se levante la anotación preventiva. O sea, si la propiedad no me parece nada, está en blanco, está manipulado, ¿qué tipo de oposición puede haber? ¿Quién se puede poner? ¿Quién se puede oponer? Lo que pasa es que ahí es bastante amplio el concepto, porque ¿En qué caso más, de acuerdo a su experiencia, pues, se puede? bueno, lo que pasa es que normalmente se opone el propietario del predio. Pero si no le corresponde a nadie, como dicho, lo único que se puede poner es, digamos, superficial al Estado. A ver, no necesariamente, tengan en cuenta. En mi caso, por ejemplo, tengo una propiedad, Ya. he hecho un análisis de catálogo, no está en blanco, no parece a nadie. Mando una solicitud al SBS, la siguiente semana me van a dar comunicado. Entonces, No, bueno, en ese caso no va a haber oposición de nadie y procede la inscripción. Pero el punto importante, a ver, cuando hablamos de anotación preventiva, esta va a proceder siempre y cuando el predio se encuentre inmatriculado, ¿ok? Porque si el predio no tiene existencia a nivel de registros públicos, todos inscribimos la anotación preventiva, ¿cierto? Entonces, vale la pregunta para aclarar que la anotación preventiva solamente procede cuando el predio se encuentra inscrito. Y en el caso, doctor, cuando, por ejemplo, yo prescribo un bien, o bueno, un área exclusiva de Una unidad exclusiva, un departamento, llámese. por ejemplo, Ya. que no está independizado de la partida matriz. Sucede que, por ejemplo, hay edificios que han estado independizándose por cada uno por uno, ¿no? Y ahí justamente quiero, uno de esos departamentos yo los quiero independizar, prescribir, independizar, pero en este caso, para la anotación preventiva, ¿cómo haría? A ver, lo que pasa, esto, adelantarnos un poquito en el tema. Es interesante la pregunta, veamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo mi edificio, supongamos, a ver, en cada nivel, supongamos que existe una unidad exclusiva, ¿ok? Independientemente pues de sus zonas comunes que nos van a dar acceso a él. Imaginemos que nosotros queremos solicitar la prescripción de esta unidad número 2. ¿Más o menos el ejemplo? Bien. Y sucede que, según lo que te entiendo en el ejemplo, es que no hay reglamento interno inscrito y por ende no hay independización. Hay reglamento interno inscrito, pero no se han independizado. O sea, esto es con la anterior ley, no con la 7157. Ok, entonces, No sé, lo que pasa es que el presupuesto que tú me estás dando es inexistente, no podría materializarse. ¿Por qué? Porque con la antigua ley de propiedad horizontal o con los nuevos regímenes, el reglamento interno está amarrado a la independización. No hay independización sin reglamento interno y no hay reglamento interno sin independización. O sea, siempre que inscribo mi reglamento interno, hoy
o no, creo que es del año 76, la antigua ley de propiedad horizontal, o a esa fecha, siempre se inscribía el reglamento interno y la independización. Nunca lo separamos. Todo, siempre. Pero resulta que en este caso, Sí. yo lo he visto ayer en la partida, se han estado realizando independizaciones de forma consecutiva con la adquisición que hacían. Ah, ese es otro tema diferente. A ver, ya, a ver, un tema de... Solo un paréntesis y ahí continuamos con tu ejemplo. Mira, lo que pasa es de que antiguamente, primero con el plano de lotización, inscribíamos la lotización, ¿ok? Inscribíamos la lotización o se inscribía la lotización en la partida matriz. Sabíamos cuántos lotes tenía esa urbanización, ¿ok? Pero se iban independizando conforme se iban vendiendo. Pero eso no significa de que estos predios por sí mismos ya tenían existencia propia. En otras palabras, ya habíamos identificado que eran 100 metros cuadrados de 10 por 10, por decirlo, y cada una de sus colindancias, frente, derecha, izquierda, ya estaba plenamente identificado. ¿Qué faltaba? Únicamente crear su partida registral, nada más, pero independizado, ya tenía existencia propia. Idéntica forma, me imagino que ha sucedido con el estudio que tú has hecho, disculpa que te tutee, con el caso en particular que indicas en tu ejemplo. Sucede que este predio en realidad ya tiene existencias. Cuando digo ya tiene existencias, significa que sabemos su área, sus medidas y colindancias. ¿Qué es lo que falta únicamente? Solo aperturarle la partida. Nada más, solo aperturarle la partida. ¿Ok? Porque si tú, disculpa, la última idea. Si tú te fijas en el título archivado, todos los datos ya existen. Fácilmente puedes crear la partida registral, porque tienes todo lo necesario sin recurrir a otra documentación. En este caso de la prescripción, yo voy a solicitar respecto de ese predio 2 que se independice conforme a los datos que aparecen en el título archivado número tantito, que es el que dio mérito a la inscripción del reglamento interno. Claro, y es justamente lo que me sorprendió, porque en la declaratoria de fábrica, ¿ya? cuando se da el reglamento interno también, únicamente aparecen las áreas. No aparecen las colindancias, tampoco aparecen las medidas perimétricas, en todo caso cuál es el área. Simplemente tal, por ejemplo, el edificio, el departamento número 2 con 45 metros cuadrados o 70 metros cuadrados. Tal, la declaratoria de fábrica, que es de un complejo habitacional que hizo con el banco de la vivienda. Y entonces lo que me sorprendió también, bueno, porque yo en todo caso había estudiado anteriormente la 27157 y en ese caso no, yo hago el reglamento interno y hago independización. Era lógico eso. Entonces lo que me sorprendió era que las independizaciones estaban realizándose durante hasta una del 94, otra del 95. Conforme se iban vendiendo, ¿no? Las unidades. Pero no estaba, como le digo yo, algo que me llama la atención, no está descrito en todo caso en la declaratoria de fábrica las áreas y las medidas. Claro, lo que sucede es que las independizaciones con la ley de propiedad horizontal, no recuerdo exactamente si era el 76 o del año 78, incluso se inscribían sin plano. Bastaba únicamente la memoria y reglamento interno y no había plano. Incluso las fábricas se inscribían con escritura pública solamente en mérito a una memoria descriptiva. La distribución de ambientes en la memoria descriptiva que contenía la escritura pública, pero no existía plano tampoco en los cuales se puedan identificar las zonas comunes y las zonas exclusivas. O sea, lamentablemente pues antes la confianza, porque creo que era un tema de confianza, era tan importante y ahora en estos momentos se ha ido devaluando tanto que se inscribían las cosas sin ningún problema. Es más, yo les comento que antiguamente, no recuerdo el año, pero se inscribía un título, se anotaba y el título archivado no se legajaba, sino por el contrario se devolvía al usuario. Únicamente en algunas ocasiones se escaneaba o se inscribía en la partida y se devolvía. O sea, no quedaba nada a nivel de registro. ¿Sí? No quedaba nada. Entonces, imagínense con este tema de propiedad horizontal. Si ustedes buscan en algunos casos documentación que es relativamente antigua, no se va a encontrar planos. Uno, porque la norma no lo exigía. Y dos, porque se basaban únicamente en la memoria. En la memoria se describía. Todo era literal. Todo era literal. Recién de los 90, recién se comienzan a presentar planos.
¿Okay? Bien, nos hemos ido sin querer explayando. Hay un tema importante. Esta norma respecto de saneamiento de titulación se creó justamente para estos temas, ¿no? O sea, departamentos, lotes de terreno. Y les sorprendería a ustedes, ojalá que ustedes no lo hagan, lotes de terrenos a veces de 30.000 metros cuadrados, 40.000 metros cuadrados que solicitan la prescripción. O sea, como que no suena acorde con el espíritu de la norma que en su momento se quiso dar, ¿no? Ya llegamos en todo caso a extremos en los cuales se pretende realizar con un trámite abreviado procesos de prescripción de predios que a lo mejor no tienen naturaleza urbana, no sé cómo se acreditará ante notario, pero se pretende prescribir grandes extensiones, ¿no? Lo cual no debería de proceder, ¿no? No debería, pero por ahí presentan certificados de zonificación y vías, certificado de parámetros, en los cuales aducen de que ese predio es de naturaleza urbana. Pero ya es un tema ya bastante complejo para poder nosotros determinarlo. Bien, como parte del proceso notarial, ¿qué hace el notario? Un acta de presencia, ¿cierto? El notario se constituye al lugar del predio para ver que efectivamente se tiene una posesión de ese predio, para ver las características del inmueble, ¿ok? Que la posesión sea pacífica, entrevista a los colindantes, a los ocupantes del predio, y en su momento toma la declaración de los testigos que se han ofrecido en la solicitud de prescripción. Doctor, sobre los testigos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de ubicación de la vivienda de los testigos? Porque uno de los notarios me exigió de que los testigos fuesen los colindantes. Yo creo que esa no es la naturaleza de la norma. Un testigo puede ser un tercero que nada tiene que ver con el predio, así es. Sí, pero Okay. yo busqué, no había. No hay sustento. Lo emplacé y me dijo, bueno, entonces llévese su prescripción a otro notario. Lo cual está mal. Claro, obvio. Lo cual está mal. La parte ética lindaba, ¿no? Por supuesto. Me puse a buscar, dije, bueno, Porque en todo caso, si un notario se niega, creo que lo mínimo debería expresarle es el fundamento legal en el cual él se está acogiendo para exigirle que usted acredite eso, ¿no? Pero, por si acaso, la norma no establece que los testigos sean los colindantes. No tendría razón de ser. Sí, no, y esto es porque incluso nuestra sociedad es tan compleja que las prescripciones generalmente se hacen en asentamientos humanos, ¿no? Y los colindantes generalmente son gente que tiene algún tipo de fricción por el lindero, tratamientos sociales, qué sé yo, ¿no? Entonces, quería sacar esa duda ahí. No, el notario tiene la obligación, como le digo, incluso de notificar a los colindantes. Notificarlos nada más. Oye, por así decirle, si está llevando a cabo un proceso de prescripción, fíjate que el predio del cual que es materia de prescripción no se está superponiendo con el tuyo, ¿no? Por temas así. ¿Okay? Cartel, pues, ¿no? Se pone un cartel efectivamente en el predio, pero como les digo, no existe un requisito legal que exija que el testigo sea el colindante. Por el contrario, yo les cuento un caso en el cual el solicitante del predio emplazaba al titular registral y designaba como testigo a ese mismo titular registral. Bueno, complejo, pero posible. Posible porque la norma no establece nada, ¿no? No establecía ningún tipo de restricciones. Era emplazado, sí, pero ¿qué iba a decir? Me imagino que en su momento ese testigo diría, sí, efectivamente yo le vendí. Depende de la estrategia del abogado también. Bueno, ese es No y ese es un tema de estrategia de nuestros colegas abogados, ya vamos por otro lado. Bien, entonces transcurren los 25 días y el notario declara la prescripción o la formación del título supletorio. ¿Cuáles son los documentos mediante los cuales el notario hace esta declaración? Ese documento es la escritura pública, eleva escritura pública a la solicitud o adjunta el acta al formulario registral. Con eso da por concluido el trámite y presenta toda esta documentación a nivel de registro de predios.
Si existe anotación preventiva y existen planos inscritos, bastará únicamente la escritura pública o el formulario registral. ¿Ok? Con eso concluye. Pero ¿qué pasa si hay oposición? Si hay oposición, se va a suspender el proceso. Pero ¿cuándo procede a interponer esta oposición? Antes de la declaración notarial. Porque si con la declaración notarial el proceso ha concluido. Si ha concluido, ya no cabe ningún trámite adicional. ¿Ok? Entonces, justamente por eso se hacen las publicaciones, se esperan los 25 días y una vez transcurridos estos 25 días, recién el notario se encarga de realizar la declaración. Como les vuelvo a repetir, esta oposición va a proceder únicamente hasta antes de la declaración de prescripción. Una vez que el notario realizó la declaración, el proceso ya queda inamovible. Pero se han dado casos y casos, no a nivel registral, en los cuales el notario declaró y por ahí a lo mejor saltó una municipalidad que era titular del predio. ¿Ok? Se va donde el notario y el notario no sabía qué hacer. Simplemente agarró y no quería dar ¿cómo se llama? Los partes notariales para que se inscribiera la posesión. Pero ese es un tema aislado, me imagino que pudo haber ocurrido. Tiene un esquema general del tema de la prescripción. ¿Ok? El inicio del proceso, el emplazamiento, la sustanciación y la finalización o cómo concluye. ¿Ok? Como les voy a repetir, esta es una forma de saneamiento y titulación respecto de la ley 27157 y a uno de los tantos procesos de saneamiento que ésta tiene. ¿Alguna pregunta y pasamos a otro tema? Casi todo claro, ¿no? Solo adelantándome porque ustedes creo que van a tener el siguiente módulo de acumulación y subdivisión. Vean. Cuando un juez declara la prescripción solo sobre parte de un predio, ¿ok? Supongamos que esto tiene 10.000 metros cuadrados y declara la prescripción sobre 100 metros cuadrados, cuando el demandante o el solicitante o el prescribiente le dice: señor juez, ¿y ahora qué hago? Toma tus partes judiciales y ya eres tu propietario. Efectivamente, ya es propietario de esa área solicitada y declarada la prescripción. Va a registros a inscribir su derecho de propiedad respecto a esta área y el registrador, como es mala gente, le dice: ahora preséntame tus planos de independización, como es lógico. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es, antes de ir a registros públicos, es ir a la municipalidad y solicitar la subdivisión. ¿Ok? Ya con los documentos de subdivisión y mis partes judiciales, recién yo puedo ir a registros públicos a solicitar la independización y que se inscriba la prescripción respecto de esta área. ¿Ok? Pero sin embargo, miren, estamos hablando de un tema judicial donde interviene el juez. ¿Ok? Un tema a nivel judicial. Vayamos qué pasa con un tema notarial. Un tema notarial, en idéntica forma, 10.000 metros cuadrados, solicito la prescripción solamente respecto de 100 metros cuadrados. Presenté mis planos, supongamos que fui tan cauteloso que en mi anotación preventiva presenté los planos perimétricos en el plano de la matriz e indiqué el área remanente de esa matriz después de la independización. ¿Ok? Una vez que el notario declara la prescripción respecto de esta área, ¿ustedes creen que yo iré a la municipalidad a pedir mi subdivisión? No. Basta únicamente con que el notario indique en la escritura pública de prescripción, de declaración de prescripción, perdón, el área remanente y que coincida con la documentación técnica para que proceda la subdivisión sin ningún trámite adicional. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Pero está en la ley, por si acaso, está en la 27333, si no me equivoco. Dime. En ese caso, doctor, ¿no tendría que participar para la subdivisión el propietario en todo caso? No. Ni siquiera en la judicial. O sea, si hago... En la judicial, peor todavía, porque yo ya soy propietario respecto de mi área. Yo creo que sería un abuso pedirle la intervención del tercero, si justamente lo estoy emplazando por un tema de prescripción.
para adquirir un predio o parte del predio de mayor extensión y que él también participe, yo creo que por ahí no tendría una razón de ser. Si lo he emplazado, ¿qué va a querer firmar los documentos respecto a la subdivisión? En ese caso ya no tendría. Y en el caso, llevando otra vez esto de propiedad exclusiva y común, en ese caso, cuando hago independización, si es que hago independización... A ver, supongamos que no existe, exagerando, que no existe independización y no existe reglamento interno, pero físicamente, perdón, materialmente sí la hay. O sea, en las vías de hecho existen los departamentos y existe esa unidad. Una ampliación de independización, ¿no? En todo caso, por ejemplo, existe reglamento interno y yo tengo que hacer la ampliación de la independización. A ver, primero, vamos a la primera parte, la parte exagerada. Que no esté inscrito el reglamento interno y no esté inscrita la independización. Lo que el registrador le va a pedir es que se inscriba paralelamente tanto el reglamento interno como la independización. Como supongamos el 100% no quiere participar, se establece un procedimiento, un saneamiento de edificación y de régimen, que lo vamos a ver el día miércoles, para no adelantarnos, ¿ok? Porque si no, a lo mejor nos adelantamos un poquito y es un tema que tenemos que explayarnos, ¿ok? Pero existe también solución a ese tema que tú indicas, existe solución también, ¿ok? Bien, entonces les reitero, van a ver ustedes en el próximo módulo, me imagino, el tema de subdivisión y acumulación, pero adelantándome, en todo caso, para que ustedes tengan la idea hasta qué punto este trámite notarial tiene ciertas ventajas, ¿ok? Tan así como les vuelvo a repetir, que no bastará pues presentar ningún documento adicional para subdividir el predio, sino que bastará únicamente con que el notario lo indique en su declaración. Nada más. Si lo comparamos a nivel judicial, decimos, caramba, este proceso es más viable. Tengan en cuenta que este proceso es únicamente para predios urbanos, nada más, ¿ok? Solo predios urbanos. A nivel judicial, hacemos las prescripciones de predios rústicos, seriazos, todos los predios que se puedan prescribir, si se quiere, ¿no? ¿Pregunta? Me avisan si estoy hablando, creo que estoy hablando muy rápido, me avisan para detenerme un poquito o hacer una pausa. No hay problema. Bien, continuemos entonces. Habíamos indicado, ya tenemos a grandes rasgos la idea de lo que es el saneamiento de titulación. Ya sabemos cómo podemos regularizar nuestra titularidad o nuestro derecho de propiedad sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, sino a través de una vía notarial, cumpliendo, por supuesto, con determinados requisitos, ¿ok? Ahora vayamos a lo que son la regularización de edificaciones. ¿Bien? ¿Cuál es la premisa? La premisa es idéntica a todas las anteriores que hemos indicado. Edificamos sin solicitar licencia, sin tener conformidad de obra, pero ya edificamos, ¿cierto? Teníamos nuestro terreno, queríamos construir y logramos la edificación. Pero, como no tenemos los documentos necesarios para realizar la inscripción de la declaratoria de fábrica, pasó el tiempo, 1, 2, 3, 4 años y llegamos al 2016 y no se hizo. Pues bien, todo tiene un remedio, y justamente esta ley 27157 se encarga de dar soluciones a los ítems que habíamos comentado inicialmente. Uno de esos remedios es el tema de la declaratoria de fábrica en vía de regularización. A ver, dice: regularización de edificaciones. Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de las edificaciones existentes. ¿Ok? Edificaciones existentes. Si estamos hablando de edificaciones existentes, significa que yo, cuando recurra al registro para inscribir esa edificación, es porque la obra ya está concluida, ¿cierto? ¿Recuerdan en la clase anterior que habíamos estado hablando de licencia, prefábrica, conformidad de obra? Acá nos olvidamos de todo esto. Acá no hay trámite municipal. Hicimos la edificación y se quedó ahí. Ni antes ni después solicitamos permiso ni regularización a la municipalidad. Hicimos nosotros unilateralmente la ejecución de la obra. Bien, ¿sobre qué predios procede esta regularización? Igual que la prescripción, solo sobre predios urbanos. ¿Ok? Predios urbanos. Tengan en la mente, por favor, que cuando hablamos de predios urbanos, significan aquellos predios que tienen naturaleza urbana, predios que podemos acreditar
que se encuentren en una zona urbana o de expansión urbana. Esto de expansión urbana ya es bastante relativo y lo manejamos a veces de acuerdo al criterio que nos interesa. Pero, les reitero, el tema de regularización de edificaciones se dio pues para edificaciones sobre un lote de terreno, para regularizar edificaciones que estaban sujetas a regímenes, no para regularizar pues lotes de terreno de 30.000 metros cuadrados, que su vía adecuada para sanear son las habilitaciones urbanas, ¿ok? Olvidemos de esa parte y mentalicémonos de que este tipo de regularización es para lotes urbanos o para regularizar edificaciones sujetas a regímenes. Con esta ley 27157, los predios que ya están construidos ya no pagarían multas, nada, sino a partir de la fecha lo regulariza y sigue. ¿Cuál es la conclusión? A ver, lo que pasa es que a nivel registral lo que queremos conseguir es que se inscriba en la declaratoria de fábrica, ¿ok? Que nada tiene que ver con el pago de tributos, porque si ustedes toman en cuenta los tributos municipales, ¿qué es lo que hace la municipalidad? La municipalidad hace constantes visitas para ver si usted tiene un piso este año, perfecto, el autoavalúo que tiene que declarar usted es por ese primer piso. Hace otra visita y encuentra un segundo piso y la municipalidad le va a tocar la puerta, paga tus tributos porque tú ya no tienes solamente un piso, así que declaras tus dos niveles. Eso no es declaración de fábrica, solamente es declaración de lo que tiene edificado para efectos de poder pagar la tasa que le corresponde por autoavalúo, ¿ok? Un ejemplo práctico, por decirle, mis padres tenían su casa en Zárate y como 10 años o más lo tenían declarado como terreno sin construir. Soy hijo abogado, como terreno sin construir, ¿ok? Al cabo de esos 10 años, por allá por 1989 más o menos, fue la municipalidad y comenzó a verificar todos estos lotes de terreno que no tenían edificación a nivel de la municipalidad declarada, ¿ok? Y hizo su saneamiento, su regularización, pero para su información interna y poder cobrar el autoavalúo de acuerdo a la situación física actual del predio, ¿ok? Entonces, este es un tema paralelo que a nivel registral son independientes, ¿ok? Aquí yo pago mis tributos. Puede ser que incluso el terreno, la casa que yo les indico, a la fecha tenga 5 pisos y se declaran esos 5 pisos a nivel municipal. A nivel municipal se está al día en sus pagos, pero resulta que esta fábrica a nivel de registros públicos no está declarada, ¿ok? No está declarada, ¿ok? Pero a nivel municipal sí existe físicamente. Si soy a lo mejor un usuario diligente y para acreditar que es la edificación antes de julio del 99, puedo hasta presentar una copia de mi autoavalúo y acreditar que efectivamente la declaración que yo realizo es cierta, aunque es un poco exagerada, ¿no? Pero vale en todo caso para el ejemplo, ¿ok? Entonces deslindemos pues el tema del saneamiento respecto al pago de tributos o nuestras obligaciones tributarias. Bien, se realiza a través de la declaración contenida en el FOR, en el formulario registral, suscrita por el propietario, autorizada por el verificador responsable y certificada por el notario. Bien, ¿cuál es el objeto y la vigencia de esta ley con relación a la regularización de edificaciones? Se pueden regularizar edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio de 1999, sin contar, se entiende que esa edificación sin contar con la respectiva licencia o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratoria de fábrica, ¿ok? ¿Qué nos interesa? En otras palabras, que no esté inscrita, que no se haya declarado nunca a nivel registral, ¿ok? Por los motivos que se exponen. ¿Cuándo procede? ¿Solamente cuando es fábrica nueva? No, ¿cierto? Puede haber una ampliación, una modificación de fábrica, una remodelación de fábrica o una demolición parcial o total. En todas estas figuras procede, siempre y cuando, primer requisito, que sea
o el predio esté ubicado en una zona urbana, y segundo, que la edificación haya concluido, la obra que se declara, antes del 21 de julio del año 1999. ¿Ok? Esa es la premisa para que podamos acogernos a esta ley. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son las personas que intervienen? Se da por descontado que primero es el propietario, ¿cierto? Él es el interesado en realizar este tipo de declaración. Bien, a nivel de profesionales, ¿quién interviene? El notario y el verificador. El notario, un concepto básico, dice: el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Es decir, el notario interviene en el otorgamiento de escrituras públicas, puede dar fe de reproducciones, de copias certificadas de libros de actas, de libros de accionistas, etc. Y también tiene la función a nivel de nuestros formularios registrales. Entonces, la función notarial en los procesos de regularización son, dice, certifica la identidad del propietario o de su representante, legalizando la firma de éste en el FOR y en otros documentos anexos. Certifica la identidad del o de los verificadores, constata la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR, los planos y del informe técnico de verificación. Tema que en algunas ocasiones no realiza. ¿Por qué? Porque en algunos casos el verificador suscribe el FOR sin tener inscrita su vigencia, cuando ha caducado su vigencia en el índice de verificadores. Enseguida lo vamos a ver cuando hablemos de ellos. Competencia notarial. ¿Qué notario es competente para conocer de los procesos de saneamiento o regularización de edificaciones? Al igual que el tema de prescripciones, en idéntica forma, el notario competente es el del distrito notarial donde se encuentre ubicado el predio. ¿Ok? Habíamos puesto ejemplos. Si era un predio que estaba ubicado en Chimbote, pues tendría que ser el notario de la localidad. Perdón, de la localidad no, del distrito notarial. El verificador responsable. Necesariamente arquitecto o ingeniero civil colegiado. Solo ellos. ¿Solo tiene que tener esta profesión? No, también tiene que estar inscrito en el índice de verificadores. ¿Cuál es la obligación de o la responsabilidad del verificador? Constatar la existencia y las características de la edificación y del cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios. Y confirma que los planos que se adjuntan al expediente correspondan a la realidad física del terreno y la edificación. El índice de verificadores. Habíamos comentado, no basta con que sea arquitecto o ingeniero civil. Es necesario también que este profesional se encuentre inscrito en el índice de verificadores del registro de predios. ¿Y qué es este índice? Es un registro de información administrativa. ¿Ok? Este índice es por zonas. En estos momentos son, si no me equivoco, 14 zonas registrales. ¿Okay? Y el verificador se puede inscribir en una, en dos o si desea en las 14 para que tenga competencia a nivel nacional. Dependerá de él, porque con la misma documentación va a poder solicitar su inscripción en las 14 zonas registrales. Dice, en cada zona registral tendrá a su cargo el índice de verificadores, el mismo que estará integrado por la sección de verificadores comunes y la sección de verificadores ad hoc. Primera parte, ojo, tengan en cuenta algo importante. La sección de verificadores comunes, dice la norma, solo podrán inscribirse los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas e ingenieros geógrafos. La pregunta es, ¿y entonces por qué? Segundos atrás nos acaba de indicar que solo podrán firmar los FOR, los arquitectos y los ingenieros civiles. La respuesta es simple. Cuando se dio este índice de verificadores, existía un trámite a nivel
¿cómo se llama esto? Se me fue la mente. De prescripciones administrativas llevadas a cabo con el decreto legislativo 667, que establecía prescripciones sobre predios rústicos, ¿ok? Y en esos tipos de prescripciones administrativas de este decreto legislativo actuaban estos profesionales. Esta norma quedó sin efecto. No obstante eso, a la fecha, si bien es cierto, existe a lo mejor una derogación tácita, pero no expresa, algunos ingenieros insisten en que se inscriban y se los inscriben porque no ha habido una derogación expresa a esta norma. Pero la pregunta es, al menos que yo me hago, es ¿para qué solicitan su inscripción si materialmente ellos no van a poder actuar en ningún tipo de acto? A veces traen a confusión porque ellos intervienen en algún foro, pero definitivamente invalida ese documento y va a ser susceptible de tacha. No va a poder tener acceso al registro, ¿ok? Pero se hace mención en todo caso porque esta norma no ha variado. Pero ya saben ustedes que estos profesionales, los últimos, no van a poder participar en el foro. Ellos intervenían, pero a la fecha ya no. Incluso este índice de verificadores también contemplaba en su momento también a la inscripción de abogados. También ya quedó eso en el pasado porque este decreto legislativo 667 que les comento quedó modificado en esos extremos. Bien, también había lo que les había comentado en la sección de verificadores ad-hoc. ¿Okay? Dice, en la sección de verificadores ad-hoc del reglamento de la ley se inscriben también los arquitectos o ingenieros que sean acreditados como tales por las entidades mencionadas en el artículo 11 del reglamento de la ley. ¿Cuáles son estas? El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Más adelante, para no adelantarnos, vamos a ver cuál es la función de ellos en un proceso de regularización. La vigencia. Estos profesionales o su inscripción en el índice tiene un plazo de vigencia de 2 años. Al término de 2 años, caduca. ¿Ok? Caduca. ¿Qué significa esto? Vayamos con los ejemplos. Supongamos que un verificador se inscribió en el 2012. ¿Ok? Se inscribió en el año 2012. Se entiende que su vigencia tiene 2 años, caducará en el 2014. ¿Ok? Pues bien, supongamos que este verificador no se percató de la vigencia de su inscripción y firma un formulario registral, un FOR, en el año 2015, cuando ya su vigencia había caducado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá tener acceso al registro esta inscripción? No, ¿cierto? No, porque su inscripción ya había caducado. ¿Qué pasa si yo digo, este verificador firmó un FOR en el año 2013 y en el 2016 el propietario que tiene toda la documentación lista la presenta al registro de predios? Supongamos que la presentación del título la realiza el 25 de febrero de este año que les menciono. ¿Tendrá acceso al registro esta documentación? 2016, recién presenta el FOR al registro de predios. Su vigencia era el 2012 al 2014, el FOR fue suscrito en el 2013. ¿Qué opinan ustedes? Se entiende, disculpe, que se entiende que en el año 2013 se certificó la firma, ¿no?, ante el notario. ¿Qué opinan? Bueno, cuando se certifica estaba vigente, ¿no? Así es. La fecha cierta la adquiere en el 2013, ¿cierto? A esa fecha estaba vigente. Ya si el título sale observado, ese es otro tema completamente diferente, ¿ok? Pero lo que nos interesa es la fecha en la cual suscribió el documento y se certificó la firma. ¿Estaba vigente su inscripción? Sí. Entonces podrá tener acceso al registro sin ningún problema. La fecha cierta nos la da la certificación de la firma ante el notario. ¿Alguna pregunta? Continuemos entonces.
¿Cuáles son las funciones del verificador? Dice, es función y obligación del verificador al suscribir el formulario registral, planos, memoria y demás documentos en los que intervenga y certificar lo siguiente: la exactitud del área, linderos y medidas perimétricas que aparecen en el formulario registral, en los planos respectivos y en los demás documentos que requieran su intervención, concordancia entre la realidad física y la información contenida en la documentación presentada, y que los predios cumplan con las normas de edificación y demás normas técnicas sobre edificaciones. Obligaciones. Dice, ejercer única y exclusivamente sus funciones respecto de actos y contratos referidos a predios ubicados en el ámbito de competencia territorial de la zona o zonas registrales ante las que se ha inscrito como verificador. Si se inscribió en la zona registral número 9, pues solamente tendrá competencia para suscribir formularios respecto de predios que tengan competencia solo la zona 9. Y si no me equivoco, la zona 9 abarca tanto Lima como Callao. ¿Okay? El verificador podrá suscribir formularios registrales siempre y cuando se encuentre inscrito en el índice de verificadores respecto de esta ubicación geográfica. A diferencia del notario, ¿recuerdan? Notario de Lima no podía suscribir documentación respecto al Callao y viceversa. Acá no. La zona 9 es extensiva tanto Lima como Callao. Y ni hablemos de los distritos judiciales, todo tiene una delimitación diferente. Segundo, dice, abstenerse de seguir actuando como verificador cuando se encuentre suspendido o inhabilitado por el registro, en caso de verificadores responsables o ad hoc a que se refiere el reglamento de la ley, o cuando haya caducado su inscripción o se encuentre inhabilitado por su respectivo colegio profesional. Si actúa, ya saben, no va a tener acogida registral. Tengan en cuenta que en ese índice que hemos mencionado de verificadores es una base de datos en la cual van a aparecer todas las actualizaciones de su registro. El colegio de arquitectos o el colegio de ingenieros comunica si está suspendido en sus funciones, y en todo caso, si a nivel de registro tiene también algún tipo de suspensión, se va a inactivar su inscripción. Bien, otro ítem dice, abstenerse de suscribir formularios registrales en los que intervenga él, su cónyuge y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, o cuando exista conflicto de intereses entre él y los solicitantes. La última parte es muy subjetiva de acreditar, pero en todo caso, en otra parte de este párrafo nos indican formularios registrales en las cuales él es el propietario y a la vez él es el profesional que interviene, no tiene acogida registral. ¿Ok? Se va a tachar el título, tendrá que contratar necesariamente a otro profesional. Nos dice también parientes entre el segundo grado de consanguinidad y afinidad. ¿Cuáles son esos parientes de segundo grado de afinidad? ¿Qué dicen ustedes? Entre hermanos podrán, uno de los hermanos es propietario y el otro es el verificador. ¿Habrá algún conflicto para que el verificador se abstenga? ¿Sí? ¿Cierto? Recurrimos al tronco en común, que son los padres, y decimos 1 grado, 2 grados, no va a proceder, ¿cierto? ¿Solamente en esos casos de hermanos? No, ¿cierto? También los casos materiales de los nietos, ¿cierto? 1 grado, 2 grados de relación, entre el padre, entre el abuelo y el nieto, ¿cierto? 1 grado, 2 grados, tampoco procede. Y en los de afinidad, supongamos que uno de los hermanos es casado, supongamos que por ahí esta cónyuge tenga un bien propio, ¿cierto? Y resulta que el cuñado es ingeniero, es verificador, ¿podrá intervenir? Tampoco, ¿cierto? El segundo grado de afinidad ocupa el lugar del pariente siempre que exista un matrimonio, ¿ok? Y tampoco podrá intervenir, deberá de abstenerse. Este caso es más difícil de comprobar porque no tenemos la partida de matrimonio del hermano, ¿no? Pero en este caso es más fácil, ¿no? Es más fácil de poder comprobarlo. Vía RENIEC, coincidencia de los apellidos paterno y materno, vía RENIEC acreditamos el entroncamiento familiar y sin ningún motivo se podría
este tipo de formularios, tacharlo. En los otros casos, se le pedirá explicaciones al verificador para que acredite que no se encuentra dentro de esos casos de abstenciones. Como habíamos indicado, también puede ser necesaria la intervención del verificador ad hoc. Vamos a dejarlo esto para después. Bien, los requisitos para el expediente de regularización. Vean, en este proceso de regularización, ya sabemos los profesionales que intervienen, ¿ok? Ahora nos toca determinar cuáles son los documentos, independientemente del FOR, que necesitamos adjuntar para llevar a cabo este procedimiento de regularización. Comenzamos entonces con el formulario registral, también llamado FOR. Dice, el FOR es aprobado por la SUNAR o por el ex-RPU, que ya no existe a la fecha, fue integrado al registro de predios, y constituye título registral cuando está debidamente llenado, firmado y acompañado de la documentación que sustente el derecho, acto o contrato que se desea registrar. ¿Cuál es el contenido de este FOR? Este FOR tiene que ser debidamente llenado con los datos de identificación del o de los propietarios, el antecedente registral, la partida sobre la cual se va a inscribir esta fábrica, la valorización de la obra, la fecha de finalización de la obra, cuadro de áreas, memoria descriptiva, identificación del verificador, las firmas de todos los intervinientes y la certificación de las mismas por parte del notario. A ver, compliquémonos la vida para no aburrirnos. En el primer punto dice, datos de identificación del o de los propietarios. ¿Qué sucede si en mi partida registral yo tengo que quien está solicitando en estos momentos la inscripción de la fábrica tenía el estado civil de soltero y en estos momentos que presenta el FOR declara que es casado? ¿Qué es lo que puede suceder ahí? Bien, antes de realizar el análisis, yo digo, cuando tengo mi partida registral y en ella aparece el famoso señor Pedro Pérez, que compra un bien y lo compra con el estado civil de soltero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La calidad del bien en el momento que éste es adquirido, ¿ok? Entonces, si él compró este predio, llamemos de terreno, y es soltero, la calidad de ese bien de aquí para adelante siempre va a ser la de un bien propio, ¿ok? Pregunto, por el hecho del matrimonio, por el hecho de que este señor Pedro Pérez, el predio lo adquirió, vamos a decir, en el 70, y supongamos que en el año 90 él contrae matrimonio, ¿esa calidad del bien se va a alterar? No, no tiene por qué alterarse. ¿Podrá él actualizar su estado civil en el registro de predios? No. El registrador le va a decir, usted no necesita actualizar su estado civil porque este es un registro de predios, no es un registro personal. Si quiere actualizar su estado civil, pues vaya a la RENIEC o vaya al registro personal de registros públicos, pero aquí, en su partida de registro de predios, usted adquirió el predio en calidad de bien propio y con esa calidad va a perdurar. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué es lo que sucede con el Código Civil? El Código Civil nos dice, el terreno es una cosa y la edificación es otro bien. ¿Ok? La edificación es otro bien. Entonces, justamente surge acá, regresando a nuestro ejemplo, o al caso que pretendíamos indicar. ¿Qué sucede si él adquirió el bien efectivamente en el año 70 cuando él era soltero? Pero él adquirió un terreno, ¿ok? Pues bien, habíamos indicado en el año 90, él se casó. Posterior al año 90, él edifica.
él edifica, o la sociedad conyugal edifica. Entonces acá nosotros podríamos indicar que ya esta edificación ya no va a ser un bien propio, ya va a ser un bien o va a constituir un bien social, un bien de la sociedad conyugal. ¿Qué nos interesa o cómo podríamos determinar nosotros la calidad de esta edificación? Con la partida de matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto nos va a poder determinar la fecha en la cual contrajo matrimonio para poder ver con la fecha de finalización de la obra. ¿Ok? Entonces nos interesa poder determinar la calidad de la edificación siempre y cuando tengamos nosotros la partida de matrimonio. Si no la presenta en su momento, pues la tendremos que solicitar. Por el contrario, ¿qué sucede si es al revés? Que el señor es casado, pero ahora declara soltero. Él dice que es soltero. Lo que no sabe es que nosotros tenemos la partida registral, ¿cierto? En la partida registral aparece qué calidad tiene el bien al momento que él lo adquirió. Si en la partida indica que es casado y él en su formulario registral aduce que es soltero, pues nosotros le vamos a exigir la intervención del cónyuge. Necesariamente la intervención del cónyuge. ¿Está clara la idea? Perfecto. O sea que la fábrica convierte todo el bien en... No, solamente a la edificación nada más, no a todo el bien. Ya, entonces se podría dividir ambos. Entonces, Claro, pero si el matrimonio está perfecto no tendría por qué haber problemas. ¿Saben para qué es esta norma? Justamente cuando hay problemas. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo tengo el terreno, tengo la edificación, sé que el terreno es bien propio, ¿cierto? Y sé que la edificación es un bien conyugal, un bien social. ¿Para qué me interesa poder determinar estas calidades? Cuando ocurra la liquidación de esa sociedad de gananciales, ¿cierto? Porque ¿qué liquido yo? Solamente los bienes sociales, los bienes conyugales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el momento de esa liquidación? El terreno lo separo. Nada tiene que ver porque es un bien propio. ¿Qué liquido? Solamente la edificación, ¿cierto? Separo el valor del terreno o el terreno en sí propiamente dicho versus el valor de la edificación. Solamente liquido la edificación. Si la edificación cuesta como 100, pues de acá será 50 para cada uno, ¿cierto? respecto a acreedores, en ese caso, supongo que por Pero ejemplo, igual, separas los acreedores, bienes propios, perdón, deudas propias y acreedores de la sociedad conyugal. Pero, por ejemplo, si yo tengo un inmueble que es de un piso, luego me caso, amplío, realizo la ampliación, Ya. supongo que la ampliación sí quedará como bien de la sociedad ganancial. Ya. Entonces el primer piso se podría ejecutar en todo caso el primer piso, considerando que el primer piso es está sujeto a como bien propio nada más, ¿no? Claro, en el segundo piso se podría ejecutar. Incluso los embargos que hay respecto a sociedades de gananciales, no sé si ustedes se han percatado, hay embargos en los cuales el juez ya toma la precaución de indicar que se embargan los porcentajes y derechos de fulanito de tal como representante de la sociedad conyugal respecto a respecto a las acciones y derechos que le pudieran corresponder en el momento que se liquide la sociedad de gananciales. ¿Por qué? Porque en el momento que está vigente la sociedad conyugal, todavía no materializas qué parte le corresponde a cada uno de ellos. Pero en este caso, cuando hay fábrica, por ejemplo, si yo puedo demostrar que la fábrica construí, si se declara en el registro, ¿no? Tal fecha. ¿Ya? Si se declara Sí, te entiendo. ¿Ya? El segundo piso lo declaro tal fecha cuando yo estaba casado. En ese caso, yo puedo, como acreedor, puedo decir, ejecútenme el primer piso, porque Si es respecto de deudas personales, Claro. de deudas propias, claro que sí. Claro que sí. porque en todo caso se puede dividir, ¿no? ¿Cuál es bien propio? Claro que sí, pero para eso tendrías previamente puesto tu reglamento interno y independizar los dos primeros pisos para que no tengas problemas. Claro, Va a tener solo una partida y si hay, Así hay es. van a embargar todo. va a embargar. Claro, tengan en cuenta que existe, si no me equivoco, la hipoteca respecto a acciones y derechos. Y el embargo, creo que el juez podría también embargar acciones y derechos. Y en este caso igual serían un embargo de bienes pues expectaticios, ¿no? Supeditados a que se liquiden las sociedades gananciales.
¿Alguna pregunta? Ya están aburridos, claro. Ojalá que no. No digo ojalá que yo no sea el motivo. Bien, ¿qué documentos adjuntan al FOR? El certificado de parámetros y urbanísticos y edificatorios, dice. Es expedido por la municipalidad respectiva según lo establecido en el artículo 63 del presente reglamento, dice. ¿Qué pasa si la municipalidad no otorga este certificado? ¿Okay? Tengan en cuenta que un requisito para que pueda acceder al registro o un documento complementario al nexo al FOR es el certificado de parámetros. ¿Okay? Bien. ¿Qué contiene este certificado de parámetros? Como el nombre mismo lo indica, contiene los parámetros urbanísticos y edificatorios: área libre, número de estacionamientos exigidos, altura máxima, área de retiro, frontal, lateral, etc. Pues bien, luego vamos a ver el comparativo. Por el momento, ¿qué pasa si la municipalidad no entrega este documento dentro del plazo previsto, que son 5 días? ¿Qué sucede? Aquí no hay ningún problema. El verificador asume la responsabilidad respecto de los parámetros, ¿ok? Y presentará el cargo de la solicitud del certificado más la tasa que él ha pagado y establecerá en el informe técnico cuáles son los parámetros que debería haber establecido o que se debieron haber establecido en el certificado de parámetros, ¿ok? Entonces, ¿se puede salvar el hecho de que la municipalidad no haya otorgado dentro del plazo del certificado de parámetros? Sí, no hay ningún problema. Bastará con cumplir con adjuntar el cargo y que el verificador asuma la responsabilidad respecto a los parámetros de ese predio. Un símil al silencio administrativo. Un símil. Lo que pasa es que en el silencio administrativo tengan en cuenta de que presenta una declaración jurada, ¿cierto? Si no hay plazo, presenta declaración jurada. Acá no. Acá lo hace el mismo. Acá es más simple, símil, con mi cargo nada más. En todo caso, ¿qué le compete al registrador? Verificar que efectivamente hayan transcurrido 5 días entre la fecha de la solicitud y la fecha de la cinta de presentación, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Si lo pide hoy día, exagerando, el viernes, que ha sido 26, creo, viernes 26 lo pide la municipalidad, y el lunes presenta su formulario registral y adjunta el cargo de la solicitud del pedido del certificado de parámetros. ¿Va a proceder? No, pues todavía no han transcurrido los 5 días, todavía la municipalidad ha tenido tiempo para podértelo otorgar. Que el verificador asume la responsabilidad. Así es. Obviamente, la municipalidad tiene la norma. La municipalidad tiene la obligación, ¿cierto?, de publicar. Que por cuestiones burocráticas, algunas circunstancias. Efectivamente. Él se hace responsable de lo que sí ha verificado y existe. No. Y él asume esa responsabilidad. Son dos partes, ahorita lo vamos a ver. ¿Eh? Entonces, por el momento, él va a indicar, el certificado de parámetros debería establecer estos parámetros. ¿Ok? Pues bien, como la municipalidad no otorgó el documento, él va a indicar cuáles son esos parámetros. No se preocupen, ahorita lo van a entender mejor en el gráfico. Ahí todavía no. A ver. El otro documento que debe presentar es plano de localización y ubicación. Se conforme a las características. Son temas técnicos. En todo caso, este plano, acá está. Acá vamos a determinar. Bien, en el plano de ubicación, ¿qué se exige? Áreas, que no se ve muy bien acá, con medidas y colindancias del predio, la distancia más próxima a la esquina, el cuadro comparativo. Aquí en el cuadro comparativo son los parámetros que establece la municipalidad, ¿okay? Los que no lo dio en su momento, el verificador asume la responsabilidad y los que va a consignar. Los que indicaba el caballero, los del proyecto, los verificados, son los que va a consignar en el rubro proyecto, ¿cierto? El proyecto de la obra. Esto forma el cuadro comparativo. Los usos, densidad, coeficiente, área libre, altura máxima, número de estacionamientos requeridos, área de lote normativo, etc. ¿Ok? Entonces, esta es la responsabilidad que asume el verificador, de consignar los parámetros
que no fueron otorgados en su momento por la municipalidad. Bien, ¿qué más contiene este plano de ubicación o localización? El cuadro de áreas, ¿ok? El cuadro de áreas. Por cada piso deberá indicar el área techada, el área libre solo del primer piso, área libre solo del primer piso, y área ocupada en idéntica forma solo del primer piso, ¿ok? No nos confundamos en el tema del área ocupada. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas ocasiones, si mal no recuerdo, el Reglamento Nacional de Edificaciones indica como área ocupada todo espacio a partir del segundo nivel que tiene como piso al techo. ¿Okay? En otras palabras, no se toma en cuenta los pozos de luz o las áreas libres frontales o laterales. Y el área ocupada solamente es todo aquello que puede ser útil. Por el contrario, el reglamento de la 27157 establece que el área ocupada es todo espacio, incluye las áreas libres. ¿Por qué es importante? A ver, para dejarme entender. Un punto de partida para la inscripción de reglamento interno e independización es la declaratoria de fábrica. Cuando yo tengo mi plano de independización, tengo que verificar que los datos que aparecen o que me arrojan de este plano de independización tienen que ser idénticos a los de la declaratoria de fábrica. ¿Qué digo con esto? Supongamos que si el predio o el área del terreno es de 140 metros cuadrados, cuando yo sume en el primer piso todas las áreas ocupadas y todas las áreas techadas, deben de coincidir con lo que yo he declarado en la fábrica. Entonces, yo digo, por ejemplo, si el área ocupada en el primer piso tengo una unidad exclusiva que tiene 100 metros cuadrados, dos pozos de luz, cada uno de 20 metros cuadrados, si yo sumo me va a dar 140 metros cuadrados, que es el área del terreno que es igual al concepto de área ocupada. ¿Ok? Si yo sumo todas las áreas techadas, no nos vamos a complicar la vida, digo yo, esta unidad exclusiva tiene 120 metros cuadrados de área techada. Estos pozos de luz o áreas comunes no tienen área techada. ¿Coincide con lo que estoy declarando en la fábrica? Sí. Perfecto. Me voy al segundo nivel y hago la misma operación. Voy a sumar también todas las áreas o espacios libres. Dentro de estas áreas o espacios libres están los pozos de luz o ductos o áreas comunes, ¿ok? O áreas libres. Entonces, por eso les decía yo, ¿por qué el concepto es diferente? No tendría por qué ser diferente, porque a nivel registral, cuando sumen los técnicos todas las áreas, siempre el área ocupada de cada nivel debe ser idéntica al área del terreno. No tendría por qué variar, ¿ok? Y siempre en cada nivel se suman todas las áreas, incluidas esas áreas libres o áreas que no tienen, por así decirlo, piso, ¿ok? Ductos o pozos de luz. Sumamos todas esas áreas. ¿Qué nos debe de dar? Área ocupada. Entonces, aquí en este punto, cuando dice área ocupada de los niveles superiores, mejor ni lo tocamos. Mejor ni lo tocamos para no complicarnos la vida. Porque técnicamente ustedes pueden consignar como indica el Reglamento Nacional de Edificaciones y consignan solamente el área útil. Y el registrador, a lo mejor exagerando también el concepto, le dice no. El reglamento de la 27157 le dicen que es todo espacio, libre o útil. Y les va a observar para que esto lo aclaren. Mejor no nos complicamos la vida y consignamos solamente el área ocupada del primer piso y suficiente. ¿Ok? Más que suficiente. Por el contrario, los datos del área techada sí son exigibles en todos los niveles. En todos los niveles. Y el área libre bastará únicamente que consignen la del primer piso. Área libre más área techada
¿qué me va a dar? Siempre el área del terreno, ¿ok? Siempre el área del terreno. Y pregunta, ¿y qué pasó con el alero externo? ¿Qué pasó si por ahí un predio tiene también un alero externo? También lo debemos de consignar, pero ojo, ese alero externo no forma parte del área techada del primer piso. No forma parte del área techada del primer piso. Perdón. ¿Nos sirve de algo el área del alero externo? Sí, sí nos va a servir, pero cuando realicemos la operación a partir del segundo piso. ¿Por qué? Porque ese alerito, ¿qué va a lograr? Que se incremente el área ocupada en el segundo piso, ¿cierto? Si acá tengo 140 metros cuadrados, serían 20 por 7, ¿cierto? Y mi alero tiene como medida 0.50, a nivel del segundo piso voy a ganar área ocupada, ya no será 140, sino 143.50, si no me equivoco, ¿no? Ya mi área ocupada se va a ver incrementada en el segundo piso, ¿cierto? No sé si entienden la idea, ¿la repito? Sí, está claro, perfecto. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta por qué es importante entonces declarar la fábrica y tener en cuenta que esto nos va a servir a futuro para la independización que se haga. Porque si esos datos están errados, cuando querramos en algún momento declarar la independización y el reglamento interno, nos vamos a ver en un gran problema. Solamente eso no. Tengan en cuenta también la distribución de ambientes. Retrocedamos un ratito. ¿Dónde está el plano? Acá. ¿Qué pasa si yo declaré, por ejemplo, que en el proyecto consigné que el proyecto era unifamiliar y resulta que yo tengo 3 pisos y que cada nivel constituye una unidad independiente? O sea, no debí declarar unifamiliar sino multifamiliar. Problemas a futuro. ¿Qué sucede si yo declaré, por ejemplo, el uso de mi fábrica como vivienda y a futuro en el reglamento interno quiero independizar alguna unidad como tienda? Entonces debo tener las precauciones del caso para en el proyecto declarar también no solamente el uso como vivienda, sino también como comercio. Porque si no, ¿cómo hago yo a futuro cuando quiero independizar si todo lo declaré únicamente como vivienda y quiero a lo mejor también una oficina? Por supuesto que esto está directamente relacionado con ¿qué? Con el otro documento que se exige que se presente, que es el plano de distribución o arquitectura. Si yo tengo un plano de distribución o de arquitectura que tiene sala, comedor, cocina, baño y patio, en el segundo nivel una unidad similar con una distribución de ambientes parecida, ¿qué fluye de esa distribución de ambientes? Que son ambientes propios de una vivienda, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo los quiero declarar? Entonces, en el plano que les mostré inicialmente de ubicación, pongo como uso vivienda, comercio. ¿Procederá? No, ¿no es cierto? No sería un uso compatible con lo que estamos describiendo en el plano de distribución. Entonces, a tener cuidado cuando nosotros hagamos la declaración en el plano de distribución y en el plano de ubicación o localización, para que los ambientes estén acorde con el uso que pretendemos darle al proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Una pregunta, por respecto Digo. a ese ejemplo que está poniendo, cuando el escalera interno se puede considerar unifamiliar. ¿Se puede considerar unifamiliar? No. Ya perdí. O sea, sí, como multifamiliar. El problema acá es que si esa escalera tiene conexión interna para los dos niveles, va a ser muy difícil que pueda independizarlo. Claro, porque si está afuera es más fácil, porque es una zona común únicamente que le da acceso a las otras unidades, ¿no? Pero si es interna, en todo caso tendría por ahí, ¿no?, existir un pasaje que también sea área común, que todo eso sea área común, para que yo pueda tener acceso como área común al segundo nivel. Caso contrario, no va a proceder la independización. No lo van a tachar el título, no, pero le van a pedir que aclare
y va a tener que reestructurar todo. Y si ya está inscrita la fábrica, no va a poder reestructurar porque tendría que hacer una modificación de la fábrica ya con... Si lo ha hecho en vía de regularización, tendría que hacerlo con la 29090, cualquier tipo de modificación posterior. ¿Pregunta? ¿Todo está claro? No puedo creerlo. Muchas gracias. Bien. Me emocioné y Bien, en el caso de las ampliaciones, modificaciones o demoliciones parciales, tendremos también necesariamente que consignar un rubro para cada acto que se pretenda declarar, ¿ok? Si estamos realizando una modificación o una ampliación, se supone que hay una fábrica ya inscrita. ¿Qué consignamos? El área que ya está inscrita o declarada y el área del proyecto que se está ampliando. Supongamos que hemos realizado por ahí a lo mejor una demolición parcial, pues insertamos un rubro más para indicar cuál es el área techada que se ha demolido parcialmente, ¿ok? Al final, por supuesto, los totales. Bien, con esto nos quedamos aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, nos quedamos aquí. La próxima semana concluimos esta parte de saneamiento de edificaciones. Pasamos a la inscripción de cargas y luego de esa parte continuamos con el levantamiento de cargas de los procesos de edificación. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.